Vamos a hablar de un tema que siempre desde este lugar hemos señalado como central para comprender algunos de los quebraderos de cabeza de la economía argentina. El primero que lo puso en foco fue en su momento Guido de Itela, cuando dijo necesitamos un dólar recontra alto. Le costó ser ministro de Economía, luego fue ministro de Relaciones Exteriores. Hubo un alto rendimiento de la economía argentina después de la brutal devaluación que sucedió al programa de convertibilidad unido al tema del default. Hoy estamos, creo que todavía 2 o 3 pesos por debajo de lo que sería el equivalente a lo que significó la depreciación del peso argentino frente al dólar luego de la convertibilidad. Pero bueno, para hablar de otro aspecto que está vinculado a esto, está en línea justamente Damián Dipache. Damián, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ayer cuando leía tu artículo dije, bueno, de esto hay que hablar y poner en atención de nuestra audiencia, por lo menos, la cuestión del cargo impositivo que tiene todo tipo de producto que consumimos en la Argentina, lo cual me lleva a hacerte una pregunta inicial. Cuando acá se publica como modo de entender dónde está ubicado el peso argentino con respecto al dólar en el mundo y se utiliza el denominado índice Big Mac, no es un error metodológico, porque la carga impositiva de un Big Mac en Londres o en Miami no debe ser seguramente la misma que tiene acá en la Argentina, ¿no? Sí, es verdad, y eso generalmente no se toma en consideración, que comparamos precio versus precio bajo la conversión del tipo de cambio, y justamente lo que tenemos acá en Argentina es que es muy difícil ser, digamos, el supermercado del mundo cuando tus alimentos en tu propio país tienen un precio elevadísimo e impuestos terribles. Entonces el espíritu del artículo lo que muestra es que por más que haya argentino devaluado y generado un grado mayor de competitividad en relación a los precios de los bienes transables de nuestra economía, es decir, somos más baratos en dólares, todavía tenés un 50% de carga positiva, es decir, cuando vos compras una bebida cola, el 50% es impuesto, y cuando compras cualquier alimento, el 43,9% son impuestos en Argentina. Entonces es muy difícil competir al mundo desarrollado, porque incluso, y ahí lo explico en la nota, incluso teniendo alta carga impositiva, el mundo desarrollado tiene un grado de productividad mayor que Claro. Argentina, porque otros factores, que son los que se licuaron ahora, digamos, tienen mayor grado, digamos, de valor agregado. Es decir, nosotros hoy llegamos a la situación de bajar el salario en dólares. Bueno, me imagino que un británico no lo baja en dólares, le agrega Mm, valor al producto. claro. Bueno, nosotros que estamos esperando para la primera etapa del año, que tengamos buena siembra y buena cosecha. No Ujú. estamos esperando agregar valor y vender más aceite, ¿se entiende? Y vos cuando arrancaste la noche ya dijiste, bueno, nosotros teníamos un tipo de cambio competitivo, sí, y encima una soja de 600 dólares la Claro, tonelada, cuando ahora están 300. claro. Sí, 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 O sí. sea que fíjate que te cambió el mundo. Encima en una China que crecía al 10 y ahora te crece al 6. Ujú. O sea, todo el mundo cambió, y nosotros, digamos, tenía la expectativa, me parece el gobierno, de que el mundo estaba libre cambista y se volvió más proteccionista del mundo, que nunca, ¿no? Frente a este tipo de cambio, por lo cual no te resuelve toda la situación. Sí, en realidad la irrupción de Trump y lo que ya llaman algunos las Trumpnomics, a mí me hace mucho acordar al escenario que cambió cuando Reagan llegó, ¿no? Es decir, Reagan y Paul Volcker cambiaron la dinámica de lo que se pagaba por los bonos norteamericanos de mediano y largo plazo, alteraron todo y el mundo del dólar barato que había surgido de los petrodólares saltó por el aire y terminamos saltando nosotros entre otros, ¿no? Es como que de alguna manera con otras variantes se repite el mismo esquema. Sí, teniendo confianza de que eso no iba a pasar y lo más factible que pase, y ahí hubo, no sé si una falla de diagnóstico o una falla de previsibilidad del propio gobierno argentino ante lo endeble que estaba nuestro sistema económico, porque recordemos que desde el año 2008, cuando digamos la tasa fue cero, decía se regalaban los dólares, Ujú. hasta hoy venía subiendo justamente la tasa de interés de la Reserva Federal Norteamericana o los bonos o la tasa de interés de los bonos del Tesoro, venían subiendo. Eh, bueno, evidentemente cuando vos le diste un pequeño saque, y Argentina ya con una economía endeble, con este tema de las LEVAX, empezamos a tener la salida
de los capitales de emergentes. Y ahora, ojo que volvemos a tener una situación similar, porque la semana pasada volvieron a ingresar capitales y vuelve el carry trade a unos bonos que pagan el 50%, ¿no? Sí, 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 que es una locura, ¿no? Pero por otro lado, si no hacen eso, digamos, es como que estamos encerrados en una trampa fenomenal, ¿no? La pregunta que me hago siempre es cómo salimos de la trampa, si la trampa tiene salida. Claro, porque vos fijate, una vez que desarmamos Levac, o sea, ya, digamos, se avanzó, y vos me decís, mira, ¿fue buena la gestión de Caputo? No, fue mala, porque el 14 de junio, cuando renuncia Sturzenegger, teníamos un dólar de 28 y hoy tenemos un dólar cercano a 40. Y la realidad que eso que generó inflación. Y ahora cuando viene Guido Santelli que dice, el principal objetivo del Banco Central que es bajar la inflación. Bueno, Caputo desgraciadamente le incrementó con la devaluación. Ahora, vos me decís, Damián, si había que quemar un fusible que se llame Caputo, ¿cuál fue lo bueno? Y bueno, la realidad que el desarme del Levac lo fue logrando. Y de hecho los problemas no fueron por los supermartes, sino por la salida de fondos de los emergentes. Claro. De hecho, los supermartes los resolvió bastante bien. Y ahí lo que tenés es que pasamos del desarme de Levac, y ahí viene el problema, a cómo van a hacer el desarme de tasa. Claro. Porque sí. acá lo que te pasa es que los incentivos de los argentinos están hacia el dólar, y cuando vos bajas la tasa en peso, vuelve a tener incentivos hacia el dólar. Sí. En un contexto de que de expansión inflacionaria es muy difícil, o sea, tener todo el fuego cruzado, porque si vos si estás en desaceleración de la inflación, alguien puede creer el peso con tasa real positiva, pero ¿cuándo logras tasa real positiva esta tasa? ¿Y cómo van a jugar con este tema que se está hablando en el Fondo Monetario Internacional? No queda claro con las bandas para el tipo de cambio, ¿no? Entre 35 y 45, y uno lo ve mucho más en 45 que en 35, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, creo que es parte de una situación muy muy compleja que nosotros tenemos, que viene a mi criterio desde que se destrozó la macro con el Rodrigazo y venimos de parche en parche y no se logra centrar. Pero el otro tema es que todo este sistema impositivo es para pagar un estado de bienestar que a todas luces cada vez es más complejo, ¿no? Bueno, sí, ni siquiera es estado de bienestar, porque nadie vive en Suecia pagando impuestos del 50%. Uh-huh. Porque si vos pagas impuestos del 50%, mira, el otro día subí en mi cuenta de Twitter justamente lo que se paga de impuesto y cuándo es la independencia tributaria en Suecia y Dinamarca. En Argentina es entre el 14 y 15 de julio. Y estamos muy similar a los países daneses. Ahora, si pasamos de julio, estamos por encima de los daneses y suecos. Uh-huh. Y de julio para atrás estamos por encima de todos los países desarrollados del OCDE. Eso es lo que paga un impuesto en Argentina. Y acabamos de tener recortes en salud, recortes en educación pública. O sea, claramente vuelve la clase media a ser variable de ajuste. Clase media en todo el sentido. Sector uh-huh. trabajador, sector autónomo fuerte como comerciante o industrial pyme, ¿no? Sí, por supuesto. Decía, hoy yo temprano cuestionaba un título de Clarín que mostraba una foto del parrillero y decía guerra de pobres contra pobres. No, ningún pobre. El parrillero es un ciudadano de clase media baja, si quieren, dador de empleo, al cual ayer le arruinaron la vida tipos que se apoderan del dominio de la vía pública en Argentina. Y es mentira que no se puede trabajar la macro cuando la macro está desestabilizada. Es mentira. Se pueden hacer muchas cosas, incluso el propio Observatorio PYME de la Nación ha hecho diagnósticos que, por ejemplo, en este contexto de crisis, cuando hay impuesto inflacionario, el régimen simplificado habría que extenderlo para evitar el salto del régimen simplificado responsable escrito con carga de 35 ganancias, 21% de IVA, 3% de ingreso bruto, tasa municipal y tasa provinciales, lo cual lleva al cierre del parrillero. Hay que evitar que el parrillero cierre, porque el parrillero es dador de empleo. Entonces lo que hay que hacer en este contexto al contrario, hay que extender el régimen simplificado para no matar la dispositiva, porque el parrillero va a tener que tener un estudio contable para contar la tira de carne que pone en la parrilla. Claro. Sí, no. En realidad, si hacemos el análisis de toda la cadena de impuestos desde el inicio, el volumen es fenomenal. Vos sabés que hace unos años, después, no sé, pasó desapercibido, estábamos en convertibilidad, si no me equivoco, los Liach, padre e hijo, habían hecho un estudio de la presión inflacionaria que genera el modo en que se aplica la cadena de IVA en Argentina, ¿no?
un tema que me da la impresión, o entre otros temas que nadie se atreve a debatir en nuestro país. Bueno, en cuanto al tema, el IVA, todavía somos países requete recontra subdesarrollado, porque en España, que es un país desarrollado, los productos que ellos quieren intensificar, incluso como bienes transables y que después te sirvan como bien exportador con valor agregado, tienen IVA reducido. Ejemplo, queso. Un queso en España, ¿cuánto paga? O leche en España, ¿cuánto paga? 4%. Y el IVA general de España también, ¿cuál es? 21%. Claro. El mismo que Argentina. Pero lo que ellos quieren intensificar en el consumo interno, le ponen un IVA del 4%. Resultante, pasame de España a Argentina, Damián, caída de lácteos 7,7%. Flaco, sacale el impuesto que los estás matando. Sí, sí, claro. Bueno, Damián... Ir a comprar un queso hoy es ir a una joyería, ¿viste? Claro, sí, más o menos. Vas a estar el viernes en Mar del Plata, ¿verdad? Sí, voy a estar el viernes en este primer foro de comercio provincial que organiza la Federación Económica de Buenos Aires y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Ahí en el Ermitaño a las 14:30 voy a estar presentando mi libro que se llama Economía Pyme, Pensar en Grande Siendo Pequeño, de la editorial de Audeva de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, con fuerte poder de fuego, porque ahí va a estar el ministro de la provincia, Tizado, va a estar el presidente del Banco Provincia, Curuchet, va a haber otros colegas, así que bueno, muy contento de estar un ratito en Mar del Plata el próximo viernes. Bueno, esperemos que no solo que lo pases bien aquí, sino que la jornada sea un éxito. Damián, gracias por el aporte que nos haces, muy amable por la ilustración de estos temas. Un placer. Hasta luego. Bueno, Damián Dipache, este